Una de las consecuencias imprevistas de esta pandemia bueno, se ha desatado en el mundo, es sin duda la situación de miles de argentinos varados en el exterior. Y uno de los más activos de reclamar por la situación de estos compatriotas ha sido el diputado Luis Petri, quien hoy nos acompaña de manera virtual y al que le damos la bienvenida a esta forma de nueva de comunicarnos y que, bueno, por lo que vemos va a seguir para rato. Bueno, esta semana ustedes, gracias por estar con nosotros, Luis. No, por favor, gracias a usted. Esta semana junto a los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolf hicieron una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de los varados. ¿Cuál fue el objetivo de la misma? Bueno, en primer lugar, que el gobierno argentino muestre el cronograma de repatriación, no solamente para estos 2.915 varados que piensa repatriar de acá al 26 de abril, sino que nos parece importantísimo que ese cronograma de repatriación se conozca para los más de 21.000 argentinos que hoy se encuentran varados en el exterior y que no saben cuándo van a volver, que no tienen un horizonte, y en donde el Poder Ejecutivo, al momento de dictar el decreto 331, se comprometió a establecer este cronograma de repatriación para el ingreso paulatino de argentinos varados en el exterior. Recordemos que no son varados de hace 4 días o una semana, llevan semanas y cuando no meses en donde se encuentran varados en el exterior, en situaciones en donde día a día se va deteriorando sus condiciones psicofísicas, sus condiciones económicas, producto de que, claro está, estar en el exterior es más caro y se agrava aún más la situación, producto de que todas las compras que se efectúan en el exterior se recargan con un 30%, teniendo en cuenta que a partir del mes de diciembre rige en la República Argentina el impuesto país. Entonces, se agrava en un 30% la situación de los varados cuando, claro está, todas estas compras en estos casos ya tienen carácter alimentario y son para básicamente garantizar la subsistencia. Además, tengamos en cuenta que se restringe su derecho al acceso a la salud, producto de que de encontrarse en la República Argentina, sin lugar a dudas tendrían acceso a la salud en las condiciones que lo hace cualquier residente que está en el país, de manera gratuita, sin ningún tipo de costo adicional y con un buen servicio. En cambio, en el exterior, esto no está garantizado muchas veces, ni siquiera para las nacionales, y en los casos en los que está garantizado para las nacionales, por lo general tiene un costo extra para aquellos que son extranjeros. Y tengamos presente que en muchos de los casos esa cobertura de seguros de salud que adquirieron cuando comenzaron el viaje ya venció y no ha sido prorrogada. Entonces, creemos que es imprescindible que tengan también acceso a la salud, en donde también está conculcada su seguridad personal, porque pensemos que estamos en un contexto de pandemia global en donde, claro está, la discriminación al extranjero se hace muy visible en algunos países donde, sin lugar a dudas, en muchos casos sufren algún tipo de discriminación, ya sea por las autoridades locales o eventualmente por la población, y esto es lo que nos han ido relatando en los más de 40 Zooms que hemos tenido desde que comenzó todo este grave problema que aqueja a los argentinos varados, y en donde hemos estado en contacto ya con más de 1.000 argentinos varados en el exterior, en más de 30 países. El gobierno habla de alrededor de 20.000 argentinos que quedan pendientes fuera del país. ¿Esa cifra coincide con la que tienen ustedes? Bueno, el gobierno en un primer momento habló de 10.000 varados, y esa fue la cifra inicial y nosotros le reclamábamos, no daba certezas, daba aproximaciones. Nosotros le decíamos, es muy fácil dar cuenta de cuántos son los argentinos varados en el exterior, fundamentalmente contrastando los datos de la Dirección de Migraciones con los formularios COVID de todos aquellos argentinos que se encuentran varados. ¿Por qué? Porque desde Cancillería decían, tenemos muchos varados que son personas que habían salido desde hacía meses de la República Argentina por trabajo, por becas de estudio, por rotaciones médicas, entonces nos cuesta mucho contabilizarlos. Nosotros lo que decíamos es muy fácil si en definitiva se contrastan estas dos planillas, porque está claro que es varado todo aquel que busca retornar a la República Argentina independientemente del tiempo que hubiese estado en el extranjero, tratándose de argentinos con residencia en el exterior, y son varados todos los residentes que tengan residencia en la República Argentina. Con lo cual, recién ahora, en esta semana, se conoció
datos oficiales certeros por parte de Cancillería que hablan de que son más de 21.000 los argentinos varados, y en donde, claro, está de completarse el programa y el cronograma que se conoce hasta el día 26 de repatriación, simplemente se estarían repatriando a un 15% de esos 21.000, quedando el 85% de los argentinos pasado el 26 de abril en condición de varado, lo cual es absolutamente injustificado porque se podrían haber repatriado con antelación, de hecho así lo han hecho la inmensa mayoría de los países del mundo, sin poner en peligro ni la salud de los varados ni la salud de la población argentina. Se sabe de algunos vuelos que han llegado, inclusive puntualmente de Europa, vacíos para recoger a compatriotas, llevarlos a Europa de nuevo. ¿Es así, es real esos vuelos? ¿Por qué sucedió eso? Bueno, lo que sucede es que a partir del 27 de abril, cuando comienza a regir la provisión de ingreso al país, tanto para argentinos residentes en el exterior como para residentes en la Argentina, de la única manera que se podía regresar al país era a través de vuelos de repatriación, y en ese momento la autoridad sanitaria, al menos tenemos noción de que hasta el 8 de abril estableció que podían ingresar al país no más de 700 argentinos. El día 9 de abril concurrió el canciller Solá al Congreso de la Nación y al menos dio otras precisiones de que, en definitiva, ese número de argentinos era de 400 por día que podían retornar desde Seiza. Entonces, a partir de esta cifra, lo que ocurrió, de esta cifra que fijó la autoridad sanitaria, en una mesa que también integra Cancillería, integra el Ministerio del Interior, integra Transporte y Seguridad, a partir de esta cifra se da la paradoja de que muchísimos vuelos de repatriación del exterior, esto es, vuelos, por ejemplo, de Iberia, que el gobierno español contrataba para repatriar españoles que se encontraban en la República Argentina, llegaron al país y llegaron vacíos, producto de que no fueron autorizados por parte de las autoridades argentinas para que repatriaran argentinos. Otro tanto tenemos conocimiento de que ocurrió con vuelos de France o de otras compañías que aterrizaban en Ezeiza, buscaban a los nacionales que estaban en suelo argentino, los repatriaban, pero llegaban vacíos al país producto de que no contaban con la autorización para traer argentinos, y la verdad que es una pena porque se podrían haber utilizado estos aviones para traer a cientos de compatriotas, cientos de argentinos que hoy le están pasando muy mal en el exterior, porque claro está, uno cuando sale al exterior, cuando programa un viaje, hace un cálculo de los recursos con los cuales cuenta para emprender ese viaje, y por lo general ese término se ha vencido en todos los casos y se ha prolongado en más de un mes en algunos casos, con lo cual la situación de muchos de los argentinos hoy es realmente alarmante. Hay un tema también de los argentinos cuando llegan a Buenos Aires, cuando llegan a Ezeiza. En el caso de los que viven en Capital, los mandan a un hotel. ¿Ustedes saben bien qué es lo que pasa con los otros? Porque tengo entendido, por ejemplo, que los dejan ir a la casa directamente con la promesa, una declaración jurada de que hagan cuarentena. No tenemos demasiadas precisiones de cuál es el protocolo, sí intuimos, como vos lo decías, tenemos certeza respecto de que los argentinos varados que tienen domicilio en Cava inmediatamente son derivados a hoteles, son pagados por la ciudad. En el caso del resto de los argentinos que tienen domicilio en el interior del país, aparentemente quien maneja el operativo de retorno a las provincias es el Ministerio del Interior juntamente con el Ministerio de Transporte, en donde eventualmente, dependiendo del destino, es si lo hacen hacer cuarentena en Cava, dependiendo de si se trata de una zona afectada o no, que lo hacen hacer cuarentena en Cava o eventualmente lo derivan a las provincias. Sabemos, por ejemplo, que destinos tales como México, como Ecuador, como Colombia, como Perú, los argentinos que han llegado desde esos vuelos, residentes en el interior del país, han sido inmediatamente puestos en colectivos, donde han regresado a las provincias después de un largo periplo, porque tengamos en cuenta que también existen múltiples restricciones en el interior del país, impuestas por gobernadores de provincia, donde han restringido al máximo las posibilidades de circulación, y en donde, claro está, en muchos casos son viajes de más de 24 o 48 horas. Y a propósito de los viajes de aerolíneas, de estos vuelos que se están haciendo a Shanghái
para ir a buscar material, insumos para enfrentar la pandemia. ¿Cuál es tu pensamiento? Bueno, están bien. Es decir, me parece que todos los vuelos que se puedan hacer para traer insumos del exterior hay que realizarlos y me parece que aplaudir todo el personal, fundamentalmente de aerolíneas, porque sé que lo hacen con un desgaste enorme, producto que es un vuelo larguísimo, donde claro está, tienen que ir varias dotaciones de personal para poder hacer frente a tantas horas de vuelo. La verdad que es un esfuerzo que está haciendo Aerolíneas Argentinas y me parece que el mismo esfuerzo podría hacer el gobierno para repatriar a los argentinos que se encuentran en el exterior. Digo, si la Argentina hubiese tomado las previsiones iniciales respecto de la pandemia que venía, si no hubiese subestimado el riesgo que existía de que Argentina pudiese circular el virus en el país. Recordemos que el día 26 de enero el ministro de Salud, Inés González García, hablaba de que era imposible que el virus llegara a la República Argentina, teniendo en cuenta de que de la estacionalidad que se vivía por aquel entonces, estábamos en verano, y además teniendo en cuenta de que para que llegara el virus a la Argentina debía transitar 2 aeropuertos. Esto lo decía la cabeza del Ministerio de Salud en el país, que negaba toda posibilidad y además posteriormente decía que era más importante o a él le preocupaba más la situación del dengue y del sarampión que el propio coronavirus. Esto tuvo una clara consecuencia en todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento, con las licitaciones que se debían hacer y no se hicieron para contar con test rápidos, para contar con insumos para hacer y reactivos para hacer los PCR, tanto del Malbrán como del resto de los laboratorios. Pensemos que el primer caso de coronavirus positivo se da en el país el día 3 de marzo y recién el primer decreto se dicta 9 días después, el día 12 de marzo, en donde amplía la emergencia sanitaria, pero en definitiva no se había capacitado hasta ese entonces a los distintos efectores del sistema de salud, no se habían efectuado las licitaciones para proveerse de recursos y de insumos que son imprescindibles, y esto se vio a las claras cuando en definitiva hace 3-4 días atrás recién llegaron los primeros test rápidos a la República Argentina. De haber contado con ese material tan importante y tan requerido por estos tiempos, por ejemplo, se hubiese posibilitado que las repatriaciones se hubiesen hecho muchísimo más rápido, porque pensemos que de contar con test rápidos podrían haber sido testeados en el puerto de embarque todos y cada uno de los argentinos que iban a ingresar a los vuelos y contratadas las condiciones de salud, asistidos a aquellas personas que fuesen coronavirus positivo, podrían embarcar las que dieran negativo y a partir de allí emprender un retorno seguro, tanto para ellos como para el resto de los argentinos, a aquellos que se encuentran varados en el exterior. Y posteriormente aquí en la República Argentina, hacerles un test de PCR con mayor certeza, y además imponerles una cuarentena obligatoria, y creo que ya todos los argentinos que actualmente se encuentran en el exterior podrían estar en el país, ¿no? Venimos al país nuevamente y bueno, acá tenemos la parálisis del Congreso, de la que tanto se habla, se ha generado toda una polémica. ¿Cuál es la postura de la oposición respecto a la posibilidad de que el Congreso vaya a funcionar de manera virtual o bueno, que vuelva a funcionar por lo menos? Yo lo que creo es que el Congreso tiene la obligación de funcionar. Pensemos que si un médico está en un lugar crítico, un enfermero, un policía que tiene que controlar que se cumple el aislamiento, o un recolector de residuos hoy está trabajando, con más razón debería serlo un legislador nacional, ¿no? En momentos de crisis, en momentos de emergencia, es donde se requiere y se necesita que el Congreso esté sesionando de manera permanente, teniendo en cuenta que no solamente es imprescindible controlar al Poder Ejecutivo, sino sancionar muchas normas de carácter impositivo, tributario, de carácter económico, que el Congreso tiene que necesariamente abocarse, y que lo han hecho otros congresos en el mundo, porque cuando uno revisa qué ha pasado en otros parlamentos, en otros congresos, asambleas legislativas, da cuenta que han mantenido sus funciones. Por ejemplo, Macron somete todas y cada una de sus decisiones a la Asamblea Francesa. Conte, el primer ministro italiano, en uno de los epicentros de mayor gravedad del coronavirus,
fue a despedir a las víctimas del coronavirus al Parlamento italiano. El Senado de los Estados Unidos hace 3 semanas atrás le aprobaba a Trump un fondo de financiamiento millonario para todos aquellos afectados por la crisis. Y otro tanto ocurre en Latinoamérica, donde el Congreso de Paraguay ha funcionado, donde el Congreso de Uruguay ha funcionado, o por ejemplo en Asia, donde la dieta en Japón le ampliaba las facultades al primer ministro Abe para atender los problemas que ocasionaba la pandemia, con lo cual nos parece que hay que fortalecer el rol del Congreso, y esto históricamente ha sido así, José. Pensemos que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Winston Churchill, el día del desembarco en Normandía, que fue el día D, conocido por la gravitación y las implicancias que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, concurrió a la Cámara de los Comunes a dar explicaciones respecto del desembarco, pero los 10 minutos previos iniciales los destinó a hablarle a la Cámara de los Comunes respecto de la recuperación de Italia. Tan importante es el Parlamento que no se le ocurrió decir, miren, porque estamos en el momento más importante de la guerra, no vamos a ir a rendir cuentas. Al contrario, porque estaban en el momento más importante de la guerra, era donde se necesitaba mayor acuerdo político y mayor conocimiento por parte del Congreso y del Parlamento de lo que estaba ocurriendo. Y nosotros creemos que ante una situación de extrema gravedad como la que se vive, tanto sanitaria como económica, es imprescindible que los 3 poderes del Estado estén funcionando, porque de lo contrario se produce no un vacío de poder, sino un hiperpresidencialismo. Esto es, en términos de poder no hay sillas vacías. Quien no ocupa la silla es reemplazado o es absorbida por el otro, y esto es lo que puede llegar a ocurrir, de hecho, en la República Argentina si no hay pleno funcionamiento de las instituciones. Y las sesiones virtuales, claro. Sí, las sesiones virtuales pueden eventualmente producirse en tanto y en cuanto se disponga una modificación del reglamento. De lo contrario, nuestro reglamento de la Cámara tiene jerarquía constitucional, porque está previsto por la propia Constitución argentina, que lo menciona expresamente, y por lo tanto, si nosotros queremos provocar una modificación del reglamento, provocar una sesión y que tenga validez, y que las normas que nosotros aprobemos no sean cuestionadas porque no cumplimos con los procedimientos que establece la Constitución, necesariamente tenemos que modificar el reglamento, y esa modificación del reglamento tiene que ser presencial. Presencial, claro, claro. ¿Y hay Exactamente. Y posteriormente podemos sesionar todas las veces que sea necesaria de manera virtual. ¿Hay alguna postura? Por ejemplo, se conoció esta semana una presentación de una diputada fueguina que dijo que, bueno, ella era persona de riesgo y que, bueno, contra la posibilidad de sesionar de manera presencial. ¿Cómo se atendía eso? Y bueno, por supuesto, por eso puede ser que en definitiva la sesión presencial sea al solo efecto de modificar el reglamento y posibilitar que esas personas de riesgo no se trasladen. Eventualmente después deberá definirse si en definitiva va a ser una sesión presencial en donde se va a modificar el reglamento, o va a ser una sesión presencial donde vamos a involucrarnos en los temas de fondo que la ciudadanía está reclamando que nosotros nos involucremos. Pero tanto para garantizar que una persona de riesgo pueda sesionar, necesariamente el Congreso tiene que hacerlo presencialmente, quizás sin contar con esa presencia, pero no se puede modificar el reglamento de manera virtual porque no está previsto. El artículo 99 de la Constitución dice que a los 10 días de emitido un decreto se tiene que ser analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Eso no se está cumpliendo. Bueno, ¿Qué claro, pasa? exactamente. Justamente, bueno, ese es otro de los puntos. Ya es la tercera vez que nosotros reclamamos que la Comisión de Trámite Legislativo sesione. ¿Por qué? Porque en definitiva los decretos de necesidad y urgencia surgen cuando existe imposibilidad de que el Congreso se reúna. Sí. Ha existido efectivamente imposibilidad de que el Congreso se reúna, y lo cierto es que uno de los presupuestos que reclama y que exige la Constitución para el dictado de estos decretos de necesidad y urgencia está perfectamente comprobado. Ahora, es necesario que esa comisión, que tiene un plazo para dictaminar, y el Poder Ejecutivo, que tiene un plazo para enviar al Congreso esos decretos, se cumplan. En definitiva, que esa comisión se constituya en el Congreso y analice los decretos de necesidad y urgencia. Para terminar, Luis, usted fue uno de los diputados que más trabajó en la ley del arrepentido. Sí. ¿Y cómo toma la designación de Juan Martín Mena al frente de ese programa? Bueno, yo lo que creo
independientemente de los nombres, yo lo que creo es que hay que garantizar la protección de los testigos. Y la protección de los testigos se garantiza con un programa que tenga independencia, fundamentalmente en los casos de corrupción, que tenga independencia el programa del Poder Ejecutivo. Y esto es lo que nosotros siempre reclamamos desde la oposición en su momento, cuando a mí me tocaba presentar un programa de protección de testigos y arrepentidos en casos de corrupción, y posteriormente cuando fuimos oficialismo, que defendimos la ley del arrepentido, y posteriormente el Ejecutivo intentó una modificación que se plasmó en los últimos días por decreto. Es trascendental que el programa no dependa del propio poder investigado. Por lo general, en los casos de corrupción, salpican y comprometen a miembros del Poder Ejecutivo, y por lo tanto un programa de protección de testigos y arrepentidos por casos de corrupción no puede estar en manos del Poder Ejecutivo, sino que tiene que estar en manos de otro poder, que puede ser, en el caso del proyecto que yo presentaba ya por el año 2014, en manos del Poder Judicial, ¿no? Muchas gracias, Luis. Y bueno, sigamos en cuarentena. Así es, sigamos. Bueno, y el martes esperamos estar en Buenos Aires, intentando provocar una sesión presencial, que es lo que todos los argentinos esperan del Congreso de la Nación, que sesione y que se aboque a los principales problemas que hoy tienen los argentinos. Es lo que deseamos todos.